Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Vamos a comentar hoy día nuestro futuro. ¿Qué nos espera con una nueva constitución? Ecuador, Bolivia, es nuestro comentario de hoy. Como ustedes recordarán, en nuestro programa anterior comentamos el desarrollo y lo que ha sido la Constitución bolivariana de Bolivia y de Ecuador. Antes de pasar a responder el desarrollo que vamos a y la consulta que vamos a hacer en esta oportunidad, yo quiero resolver una duda previa. Alguien podría, algún auditor, algún acompañante de nuestros programas podría decir, bueno, pero Ecuador y Bolivia son países que tienen una enorme población indígena y que por lo tanto se entiende que en esos países se dé tanta importancia al tema indígena, pero no es la realidad chilena. Y es verdad, esa objeción tiene todo su sentido común, no es la realidad chilena, la población indígena tanto en Ecuador cuanto en Bolivia es mucho mayor y mucho más puramente indígena que la chilena. Sin embargo, hay una realidad que nosotros no podemos desconocer, que es la ideología de la izquierda. La ideología de la izquierda no le interesa la realidad concreta que tiene delante de sí. Lo que le interesa son sus postulados ideológicos. Y si para sus postulados ideológicos es necesario, para la creación de ese bloque antihegemónico, inflar el tema indígena, ellos lo inflan. Y es lo que está ocurriendo en Chile. Todas las reivindicaciones indígenas, todas las manifestaciones del sur de Chile, de pseudo grupos indigenistas que toman las causas indigenistas como pretexto para la subversión, es eso. Por lo tanto, si bien es cierto que la realidad de Ecuador, desde el punto de vista de conformación racial, de proporciones de sangre indígena, es mucho mayor que la chilena, no por eso aquí en Chile la izquierda va a dejar de pleitear las mismas reivindicaciones que planteó y que plasmó en la Constitución Evo Morales y Rafael Correa. Por lo tanto, es importante conocer bien qué es lo que quedó allí estipulado en las constituciones del 2008 de Ecuador y del 2009 de Bolivia. Pasemos entonces al texto. Yo estoy comentando, como ustedes recordarán, un análisis hecho por el profesor Cletus Gregor Barie, que es un profesor de la Universidad de Ámsterdam, muy favorable a estas constituciones y que las analiza precisamente porque son constituciones pioneras en el sentido del reconocimiento a la filosofía del buen vivir y a la Pachamama o Madre Tierra. Son las únicas dos en América Latina, y yo creo que en el mundo entero, que han hecho un reconocimiento de esta filosofía indígena y esta incorporación de los derechos de la Madre Tierra. Pasemos al texto conforme él nos da en su estudio Nuevas narrativas constitucionales en Bolivia y Ecuador, el buen vivir y los derechos de la naturaleza. Es del Centro para América Latina de Investigación y Documentación de la Universidad de Ámsterdam. Ustedes lo pueden buscar, en Google está el documento, de ahí lo bajé yo. Vivir bien, buen vivir. Vivir bien aparece 7 veces en la Constitución de Bolivia y su sinónimo buen vivir es mencionado incluso 21 veces en la Carta de Ecuador, incluyendo títulos. En el preámbulo de la Constitución boliviana está establecido lo siguiente: el pueblo boliviano de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama
y gracias a Dios refundamos Bolivia. Ustedes ven que es una especie de discurso inflamado, casi que se diría una arenga revolucionaria, de refundación del país. Siempre yo me remito a la idea de una nueva constitución aquí en Chile partiendo de cero. Partiendo de cero es una refundación de Chile. Es decir, y la refundación va a ser exactamente en este mismo tono de arenga. Podrá ser que la arenga esté o no esté, pero el espíritu de arenga, es decir, el espíritu de revolución y de refundación, negando todo el pasado e incorporando un pasado prehistórico casi, de pueblos originales y de Pachamama, va a ser tema de nuestra propia Constitución. Y por eso que estamos leyendo esto. Ahora, ¿qué es lo que significa este buen vivir? Nos interesa discutir la idea del buen vivir, porque el buen vivir para nosotros es una propuesta que surge desde los pueblos, desde los trabajadores, y que se orienta a la construcción de una sociedad anticapitalista. Esas grandes movilizaciones, tanto en Ecuador como en Bolivia, pudieron incorporar en los textos constitucionales tanto esta idea del buen vivir. Para algunos esto es un problema porque se plantea que el buen vivir es algo que proviene del gobierno o que es un discurso del gobierno, pero nosotros insistimos que es algo que surgió de los movimientos sociales, que surge de las prácticas sociales, y en ese sentido hay que reivindicarlo. El buen vivir lo que hace es tratar de plantearnos que hay una vida que puede ser organizada con otros criterios, con otros valores, con otros fundamentos, diferentes a los del capitalismo y a los del desarrollo. El desarrollo nos habla de vivir a partir de la abundancia material, de conseguir dinero, lujos, y de acuerdo a un modelo de vida que no nos corresponde como países o como pueblos latinoamericanos, sino imitando lo que sucede en Europa y en Estados Unidos. Para nosotros, por tanto, el buen vivir es una propuesta que nos dice que podemos vivir mejor a partir de ubicarnos socialmente iguales, ¿no? A partir del diálogo intercultural, de modo que lo que se sepa en las universidades tenga el mismo valor que lo que se sepa, se conozca en las comunidades. De acuerdo a lo que establece este profesor de la Universidad de Ámsterdam. El texto constitucional deja también algunas pistas contextuales sobre el vivir bien, especialmente en el título primero, sobre organización económica del Estado. Aunque no ofrece una definición precisa, y esto es muy característico de esta nueva revolución. Esta nueva revolución es evolutiva y por lo tanto no gusta de precisar nada ni definir nada. ¿Por qué? Porque esto va a quedar al capricho de la permanente subversión que se va generando. Entonces, hoy día podrán ser los derechos de la Pachamama, mañana serán los derechos de la Cochamama, que es la madre mar, y así sucesivamente. Entonces, no se precisa, pero se deja estipulado lo más vago posible para que vayan explicitándose nuevas revoluciones y nuevos bloques emergentes. No parece ser un concepto rígido y estático, sino algo flexible que los bolivianos están convocados a buscar continuamente, búsqueda del vivir bien. También parece expresar y contener los intereses colectivos como complemento de o contrapeso a los intereses individuales. Aquí ya hay una precisión mayor que se trata de disminuir tanto cuanto sea posible el concepto de la propiedad privada, intereses individuales, para resaltar y dejar casi que única y exclusivamente los intereses colectivos, es decir, la propiedad común. En particular, en el marco de una economía plural, la economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. Entonces aquí ya está el concepto de la tribu. No es un vivir bien individual o familiar, social, sino que es colectivo. Entonces son los colectivos los que van a decidir qué es para cada uno de ellos el vivir bien.
Entonces, por ejemplo, si en la Araucanía se da, y como de hecho se está dando, territorio, digamos, terrenos o tierras a colectividades, esas tierras no están siendo trabajadas. Y ellos dicen que sí, que perfectamente, que no están siendo trabajadas porque es la forma de economía de ellos, es dejar que las vertientes, que la naturaleza se recupere de tantos años de explotación. Entonces la podrán dejar 5 o 10 años sin ningún tipo de trabajo para que la Pachamama se recupere del aprovechamiento y del lucro que durante tanto tiempo hicieron los blancos. Ese es el concepto de nueva economía y de buen vivir. De acuerdo a la Constitución boliviana. De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, dice lo siguiente: nosotras y nosotros, el lenguaje inclusivo de género, el pueblo soberano del Ecuador, podría decir el pueblo y la puebla, pero en fin, parece que ahí no llegaron a estos excesos, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza y para alcanzar el buen vivir, el Sumac Kawsay. El Sumac Kawsay, disculpe, yo no hablo la lengua quechua, forma parte de las reivindicaciones históricas de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y se planteó básicamente como crítica a una economía de acumulación desenfrenada. Primero que nada, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es ya un nombre que dice lo que ellos quieren, es decir, son nacionalidades. El Ecuador no es una nación, sino que está compuesto de varias nacionalidades. Volvemos al concepto plurinacional o uninacional dentro de una pluriculturalidad y una plurinacionalidad, lo que es una contradicción en los términos. Pero al mismo tiempo dice como una crítica a una economía de acumulación desenfrenada. ¿Qué es una acumulación desenfrenada? Es el hecho de querer tener buenos frutos económicos, producir y poder vender bien sus productos. ¿Eso es una acumulación desenfrenada? No está definido lo que es una acumulación desenfrenada, pero suena como una severa crítica y en el fondo una condenación al derecho de propiedad privada. Toda propiedad privada sería en el fondo una forma de acumulación desenfrenada. El texto constitucional integra finalmente algunos aspectos de la propuesta, pero no propone una definición exacta. Es lo mismo que en la Constitución boliviana. O sea, dejan instalado los presupuestos para que después se puedan hacer todas las reivindicaciones que estos nuevos bloques emergentes quieran ir suscitando. En segundo lugar, el buen vivir, siguiendo el planteamiento original de la CONAIE, o sea, el Consejo Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, da una crítica a la economía de mercado y plantea como uno de sus ejes principales la creación de un sistema económico, social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin y que tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que permiten el buen vivir y por lo tanto se establece que será el Estado quien determinará las formas y modalidades que aseguren el buen vivir de la población. Aquí ya hay otro concepto que se suma al anterior y que por un lado nosotros vemos que hay una entera autonomía y territorialidad y soberanía y reconocimiento de nacionalidades para las distintas nacionalidades indígenas, pero por otro lado se le entrega de manera enteramente omnímoda y casi que se diría dictatorial al Estado el derecho de decidir cuál es el buen vivir. Entonces el Estado podrá decir que las empresas, por ejemplo, mineras que están en este momento en el norte de Chile, o las empresas salmoneras que están en el sur, o cualquier otro tipo de extracción de
de forma empresarial de aprovechamiento de los recursos naturales del territorio nacional podrán ser atentatorios contra el buen vivir de las comunidades locales. Y de ese modo el Estado queda con el control de toda la economía nacional. Ustedes vean cómo esto es como un juego de espejos, un juego siniestro, donde por un lado se le pasa todo a la comunidad indígena, pero por otro lado el que decide todo es un Estado omnipresente y omnipotente. Es la forma de este nuevo socialismo. Tercero, hay ciertos artículos constitucionales, en la Constitución del Ecuador estamos hablando, relacionados al desarrollo y al medio ambiente. La Constitución establece un nuevo régimen de desarrollo que es, comillas, el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales para lograr el buen vivir. O sea, todo. Políticos, sociales y culturales, económicos, ambientales. Y todo eso va a quedar en manos del Estado. ¿Por qué? Con mi punto seguido, el Estado se hace cargo de planificar el desarrollo nacional y sustentable y la redistribución de los recursos para el acceso al buen vivir. Ahora, si eso no es una economía soviética clásica, no se sabe qué diferencia hay. La única diferencia es que esto se viste con ropajes indígenas, pero en la realidad es el control completo del Estado. Y como si eso fuese poco, dice, en cuarto lugar, el buen vivir implica una serie de nuevos roles, incluyendo derechos y obligaciones, tanto para el Estado como para los individuos y las comunidades. El Estado es el directo responsable de que la sociedad alcance el buen vivir. Comillas, las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos. Volvemos a la idea de los derechos sociales. Ahora va a ser incorporado este derecho de bien vivir o de vivir bien, y va a ser el Estado el que nos va a garantizar este derecho. ¿Cree usted que si al mismo tiempo se destruye el Estado va a ser posible de garantizar este vivir bien o bien vivir? Él nos va a decir que la forma de explotación del territorio nacional ha sido un desenfrenado afán de lucro y que por lo tanto hay que revertir en los próximos años el mal uso que se ha hecho de la tierra, de la empresa, de la minería, del cultivo de la pesca, de todo lo que no sea, de que sea industrial y que no sea estrictamente artesanal. Va por ahí. ¿Será eso nuestro futuro? Por eso yo le digo, rechacemos una nueva constitución. No permitamos que esta pesadilla se instaure también en Chile. Y le sugiero que nos haga el pedido de este libro, desde la teología de la liberación a la teología ecofeminista, pidiéndolo a correo libro@credochile.cl, se suscribe a nuestro canal, haga un clic en la campanita para que le avisen cuando haya nuevos comentarios, y también puede solicitarnos al correo revista@credochile.cl este ejemplar, se lo mandaremos gratuitamente una vez que recibamos su solicitud y que se haya suscrito a este canal. Muchas gracias y nos encontramos en nuestro próximo post, ¿por qué yo rechazo una nueva constitución?